Buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a desarrollar el siguiente tema, que es precauciones de aislamiento hospitalario. Antes que nada, tenemos que definir lo que es medida de aislamiento en hospitales y áreas de atención de la salud. Se define medidas de aislamiento así a un sistema que combina distintas técnicas de barrera, elementos de protección personal y prácticas específicas aplicadas durante la atención a los pacientes. Antes que nada, es importante saber también que la transmisión de una enfermedad infecciosa se produce en un hospital con la combinación de los tres elementos, que es fuentes, huésped y vías. Entonces, las vías llamamos a las formas o modos de transmisión de las enfermedades. Fuentes definimos como fuente de microorganismos infecciosos en un hospital y estos pueden ser los pacientes mismos, el personal de la salud o en ocasiones personas que concurran de visita en el hospital. Otras fuentes pueden ser las siguientes: la flora endógena del propio paciente, ¿verdad? Objetos inanimados del medio ambiente, incluyendo, nos dice, equipos médicos, medicamentos, las superficies, todo el mobiliario y relacionado a la unidad de nuestro paciente. Todo esto puede estar contaminado y formar parte de las fuentes de contaminación. Tenemos también lo que es huésped. Los factores del huésped que pueden aumentar la susceptibilidad de infección son las siguientes: relacionados a la edad, la enfermedad de base del paciente, los tratamientos que recibe nuestro paciente, puede deberse a un antimicrobiano, corticosteroides, agentes inmunosupresores o la ruptura de la primera barrera de la defensa, que es la piel. El huésped son todos los factores relacionados directamente a nuestro paciente. Vías de transmisión son las formas o modos de transmisión. Los microorganismos en los hospitales son transmitidos por diferentes vías. Es importante que sepamos eso también. Se conocen 5 vías principales de transmisión y son las siguientes: las que son por contacto, el número 1 luego, que son directo o indirecto. Tenemos la respiratoria por gotitas, respiratoria aéreas, las que son partículas respiratorias de tamaño igual o menor a 5 micrones, y los vehículos común o vectores también. Son otros tipos de vías de transmisión de enfermedades. Las precauciones. Las precauciones estándar son las que se aplican a todos los pacientes y al entorno sanitario, ¿sí? ¿Con qué fin se realiza lo que es las precauciones estándar? Minimizar la diseminación de una infección asociada a atención sanitaria. Evitar el contacto directo con la sangre, fluidos corporales, la secreción y la piel no intacta. Entonces, precauciones estándar es para disminuir las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿sí? Infecciones intrahospitalarias, ¿sí? También para nosotros protegernos, ¿verdad? Y proteger a nuestros pacientes. Y aquí nos da ejemplo que cuando vamos a estar en contacto con sangre, fluidos corporales o secreciones relacionadas a nuestro paciente. Y aquí podemos dar como ejemplo la utilización de guantes, tenemos las batas, equipos de protección personal, e incluye también las precauciones estándar, los lavados de manos. Precauciones basadas en la transmisión. Tenemos precauciones de contacto, precauciones de gotitas, precauciones de transmisión por aire. Todos los niveles requieren de un lavado de manos, minucioso de manos, ¿sí? Anteriormente hablamos del lavado de manos, que es fundamental cuando nosotros
Atendemos a nuestros pacientes, los 5 momentos de lavado de manos también estudiamos. Es importante que nos lavemos las manos antes y después de cualquier procedimiento que vamos a realizar en nuestro paciente. También después de tocar el entorno relacionado a nuestro paciente. Y también una vez finalizado cualquier actividad que realizamos a nuestro paciente, ¿sí? Y entre pacientes en pacientes también es importante que nos lavemos las manos, ¿sí? El lavado de manos es fundamental para prevenir infecciones dentro de un hospital y de esta manera nosotros nos protegemos también, ¿sí? Ahora hablamos lo que es objetivos de aislamiento. ¿Cuál es el objetivo de la implementación de medidas de aislamiento en los pacientes? Nuestro objetivo es la siguiente: prevenir riesgos de transmisión de infecciones entre un paciente a otro, entre el paciente y el equipo de salud y viceversa, ¿sí? Tenemos que cumplir cabalmente en las medidas de aislamiento, por favor. Precauciones estándar. Asumir que el paciente es un agente infeccioso y puede estar presente en el paciente. Lo siguiente: sangre, fluidos corporales, secreciones, piel no intacta y membranas mucosas. Entonces nosotros tenemos que asumir que el paciente es potencialmente infeccioso y de esa manera nosotros adoptamos lo que son las precauciones estándar, ¿sí? Los equipos de protección personal y el lavado de manos, ¿sí? Son críticos el lavado de manos y el uso de EPP, que es equipo de protección personal. Y de acuerdo al riesgo, dice, ¿sí? Entonces, más todavía cuando el paciente está aislado. El lavado de manos, aquí nos pone paso a paso cómo realizarlo, ¿verdad? Y tiene que durar como un mínimo 20-40 segundos, ¿sí? También es importante que realicemos un buen secado de manos con un papel, generalmente es un papel desechable, ¿verdad? No se utiliza lo que es toalla para evitar la contaminación. Y también, en el caso de que no tengamos los papeles desechables, también podemos utilizar los alcoholes 70% para secarnos las manos. Después del lavado de manos correspondiente. Los equipos de protección personal para precauciones estándar son las siguientes. Aquí vemos en las imágenes que son los guantes, las batas de aislamiento, tenemos los lentes, las mascarillas, diferentes tipos de mascarillas, las que usamos en los hospitales sí o sí debe ser quirúrgica, o si no tenemos las especiales N95 también, ¿sí? Todo esto previene el contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones y excreciones del paciente. Tenemos también lo que es cuando vamos a estar en contacto con las membranas mucosas del paciente y la piel no intacta del paciente. En cuanto a los equipos y dispositivos, deben ser lavados por arrastre, desinfectarlos bien para luego poder esterilizarlos, ¿sí? Y volverlos a utilizar. Hay que eliminar todos los artículos desechables. Hay veces que es de un solo uso, entonces debemos eliminar en el recipiente correspondiente. También tenemos lo que es residuos comunes, otra vez hablamos, ¿verdad? Y también los residuos patológicos. Los residuos comunes generalmente son las bolsas negras y lo que es patológico ya es bolsas blancas o rojas, generalmente son las que se utilizan en los hospitales. Aquí podemos colocar, ¿verdad? Todo lo que va relacionado a los guantes, lo que es relacionado a las excreciones del paciente, sangre o fluidos del paciente. Y en los residuos comunes son todo aquello material que no esté contaminado, ¿sí? También tenemos, como vemos en las imágenes, un descartes, ¿verdad? Aquí vamos a nosotros desechar los elementos cortopunzantes que utilicemos en nuestro paciente. Jamás eliminar los elementos cortopunzantes
en las bolsas de residuos comunes y patológicos, por favor. Saber utilizar correctamente lo que es un descartes. La habitación individual en los pacientes aislados es fundamental. Si se espera que no se podrá cumplir este requerimiento de aislamiento, es importante que siempre esté preparado, ¿sí? Muchas veces, ¿verdad? En muchos servicios, ¿verdad? Ya sea en una sala de internados o una terapia intensiva, hay pacientes aislados, ¿sí? Hay veces que no tenemos una sala de aislamiento y tenemos al paciente también mezclado con los pacientes normales, pero siempre están separados un paciente a otro. Hay veces que por un biombo mínimamente o si no por una mínima distancia. Entonces debemos de cuidar nosotros los equipos de protección personal que se va a emplear al paciente aislado, ¿sí? Utilizar correctamente. Cuando está el paciente aislado, utilizar los equipos de protección personal. Lo ideal siempre es una habitación aislada, ¿sí? ¿A quiénes vamos a aislar? También vamos a ver, ¿verdad? Algunas vías de transmisión. La que es por contacto es la más frecuente. Contacto directo e indirecto tenemos, ¿sí? La que es contacto directo con el paciente es cuando va relacionado a la superficie corporal infectada o colonizada. Se pone en contacto con la superficie del huésped susceptible, ¿sí? Cuando va relacionado directamente a nuestro paciente. Entonces tenemos que emplear guantes, las batas de aislamiento mínimamente, ¿sí? Cuando hay aislamiento por microgotas, también utilizar lo que es las mascarillas, los lentes. Cuando es contacto indirecto, si la transferencia de microorganismo ocurre cuando el huésped susceptible está en contacto con un objeto generalmente inanimado o contaminado. Todo lo que va relacionado alrededor ya del paciente. Entonces, todo lo que vamos a manipular con el paciente aislado también debemos de cuidar, ¿sí? Aquí nos dice algunos ejemplos de aislamientos de pacientes. Tenemos, por ejemplo, aislamiento en infecciones entéricas, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay infecciones en el medio ambiente. Tenemos lo que es el Clostridium, Escherichia coli también. Estas son infecciones entéricas, ¿verdad? Cuando se pueden contaminar los pañales o en los pacientes incontinentes. Tener muchísimo cuidado en la manipulación de lo que es desechos corporales de nuestros pacientes, en la manipulación de las mismas, ¿sí? Tenemos también lo que es hepatitis A, rotavirus, virus sincitial respiratorio para influenza. Tenemos también lo que es infecciones de la piel, son altamente contagiosas también, las infecciones cutáneas, herpes, el neonatal, herpes simple, accesos grandes, la celulitis también podemos aislar al paciente que está con úlceras, al paciente con también sarna, con piojo, paciente con conjuntivitis y pacientes con conjuntivitis viral o hemorrágica. Y aquí nos dice otros ejemplos que son los gérmenes multiresistentes también, ¿sí? Enterococcus vancomicina resistente, Staphylococcus aureus también, meticilino resistente. Son algunos ejemplos. Estos pacientes también se aíslan. ¿Cuáles son las precauciones? ¿Cuáles son las medidas que se tienen en cuenta en algunos pacientes que citamos? ¿Sí? Siempre hay que implementar lo que es medidas de precaución estándar. ¿Sí? Las precauciones estándar dijimos que es el lavado de manos, equipos de protección personal. ¿Sí? También habitación privada en lo ideal, como les dije, el paciente aislado. Si no tenemos eso, hay que agrupar a los pacientes, dice, por el mismo tipo de infección. En el último caso, ¿verdad? Agrupamos en la sala por grupos de cohorte, ¿sí?
los pacientes respiratorios, por ejemplo, ¿sí? Utilizamos equipos de protección personal, guantes no estériles, podemos utilizarlos, ¿verdad? Con las batas especiales, ¿verdad? Para aislamiento. Cambiar el guante luego de tocar lo que es material infeccioso y luego de tocar al paciente. Retirar el guante antes de salir del cuarto y lavarse las manos en todo momento, ¿sí? Inmediatamente una vez retirados los guantes. Utilizar bata limpia al entrar al cuarto. Quitarse la bata antes de salir del cuarto. No vamos a pasear, no, gente con usa bata de aislamiento, ¿sí? Solamente nosotros estamos en contacto con el paciente, alrededor del paciente, desechamos todo lo que utilizamos, nos quitamos y eso, generalmente esas batas también duran un cierto tiempo durante el turno, ¿sí? Entonces debemos de saber cuidar nosotros la retirada y volverlos a poner otra vez, ¿sí? Transporte del paciente. Muchas veces el paciente se va a transportar también para realizarse algún estudio o si no se va a ir a otro centro hospitalario. Hay que limitar el movimiento y el transporte del paciente. Hay que mantener siempre medidas de aislamiento cuando vamos a transportarla. Y limitar en el paciente el uso de equipos médicos también, ¿sí? Todo lo que va a utilizar nuestro paciente es individual, ¿sí? Y personal. Si vamos a prestar algo de otro lugar, vamos a desinfectarlo y vamos a traerlo. Lo mismo es si vamos a utilizar por otro paciente lo que estamos utilizando por nuestro paciente aislado, ¿sí? Transmisión por gotitas. Bueno, aquí nos dice que cuando hay microorganismos que son expelidos por gotitas, al toser o estornudar, que son las enfermedades respiratorias, ¿verdad? También pueden darse al hablar o durante cualquier procedimiento. Y nos dice cuando hay aspiración de secreciones, por ejemplo. Estas gotitas se pueden desplazar hasta 1 metro desde la fuente y al caerse. Y permanece dentro de ese ambiente, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, nosotros también tenemos todas las precauciones estándar y las medidas de aislamiento, ¿sí? Cuando tenemos pacientes con influenza tipo B, meningitis, infecciones respiratorias, estreptococos, tenemos infecciones virales, influenza, tenemos parvovirus, virus incisional respiratorio, las rubeolas, todas aquellas infecciones respiratorias contagiosas, ¿sí? La transmisión por gotitas. Las medidas que se tienen que tomar, precauciones estándar, habitación siempre privada en lo posible o agrupar a los pacientes con la misma infección, dice. Y mantener una distancia por lo menos 1 metro cuando tenemos también un grupo de cohorte de pacientes, ¿sí? La puerta puede estar abierta, ¿verdad? Pero solamente entra el personal que va a asistir a estos pacientes aislados, ¿sí? Equipos de protección personal para estos pacientes son las mascarillas. Usar mascarillas si va a estar en contacto con el paciente a menos de 1 metro, dice. Hoy en día sabemos que las mascarillas se utilizan en todos los pacientes luego, en los hospitales es un reglamento, entonces esto sí o sí vamos a utilizarlo luego. Transporte del paciente, limitar el movimiento y mantener los aislamientos correspondientes. La transmisión aérea, cuando ya los microorganismos están suspendidos en el aire y son pequeñas gotitas, están también alrededor, puede estar sumergidos en el polvo o puede desplazarse a grandes distancias. Tenemos lo que estas infecciones son como la tuberculosis, sarampión, varicela, herpes zóster también. Eso es un control estricto también de aislamiento, requiere implementar precauciones estándar, habitaciones individuales,
También que estén estos bien, tengan una presión negativa, ¿verdad? Que tenga también el ambiente sea cerrado en estos casos. Puerta cerrada, aquí nos dice, porque es altamente contagioso esta infección. Tenemos las mascarillas en todos los pacientes. Se debe de utilizar en estos casos lo que es de mayor eficacia, la N95, ¿sí? Tenemos el transporte del paciente, hay que limitar también el movimiento y utilizar mascarillas comunes si vamos a transportarlo al paciente, ¿sí? Ahí ya podemos utilizar. Otras vías de transmisión son los vehículos comunes y los vectores, ¿sí? Tenemos lo que es la transmisión de microorganismos que se pueden dar por la comida contaminada, ¿verdad? Agua contaminada, medicamentos también se pueden contaminar, artículos o equipos que ya van a estar en contacto con el paciente, ¿sí? Los vectores son transmitidos, en estos casos nos dice, por mosquitos, ratas u otros animales. A esto llamamos vector, ¿sí? Es otra vía, pero de menor importancia en la transmisión hospitalaria también. Muchas veces en la pandemia también tuvimos lo que es el dengue, ¿verdad? Los pacientes también requieren un aislamiento, ¿sí? Nuestro fin es la prevención de lo que es infecciones intrahospitalarias. Entonces hay que mantener las medidas de precauciones estándar. El lavado de manos, vuelvo yo a recalcar, en todo momento. No hace falta que el paciente sea aislado. Eso sí o sí debemos realizarlo. Saber utilizar los equipos de protección personal, ¿sí? Cumplir como corresponde también. El protocolo. También la manipulación de los equipos, todo lo que está relacionado al paciente, ¿sí? El mobiliario, la unidad, la limpieza de los insumos, la desinfección, esterilización. Hay que utilizar guantes también nosotros cuando vamos a lavar cualquier material que vamos a utilizar del paciente, vamos a utilizar guantes, por favor, ¿sí? Tenemos que prevenir lo que es infecciones. Entonces, sabemos que muchas veces si nosotros no tenemos un buen cuidado, ¿verdad? Un buen manejo, podemos nosotros mismos infectarnos, ¿sí? Colonizarnos. Así nomás es. Entonces vamos a cuidarnos, gente, y de paso cuidamos a nuestros pacientes. ¿Tienen alguna sugerencia o alguna consulta relacionada a este tema? Profe, el examen es el próximo viernes, ¿verdad? Voy a mirar un ratito.